Una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros a poder discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que es la verdad del error, entre lo que es la luz de las tinieblas, es el discernimiento. Entonces vemos a Jesús discerniendo. Pedro, yo sé que tú me amas. Pedro, yo sé que tú eres mi amigo, pero yo sé cuál es la voluntad de mi Padre, Pedro. Y la voluntad de mi Padre no es que yo tenga compasión de mí, Pedro. La voluntad de mi Padre es que yo perezca, Pedro. Así que yo te tengo que decir que no eres tú quien está hablando. Y por eso Jesús pudo identificar la voz. Una de las cosas que no nos dejan avanzar como cristianos es que tenemos mucha compasión de nuestra carne. Nosotros no queremos que nuestra carne perezca, pero Jesús sabía que de la única manera que Él iba a recibir un cuerpo en gloria era cuando su cuerpo terrenal muriera, aleluya. Hola, hola, Dios le bendiga más. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Refugio en la Escritura. Estamos aquí en algún lugar del mundo disfrutando de la creación, de la belleza, de la hermosura de la naturaleza que nuestro Padre nos ha regalado. Sabemos que nos ha regalado un sol hermoso, una naturaleza. Estamos casi próximamente a verano y tenemos que disfrutar de lo que Dios nos ha regalado. Sean todos bienvenidos, como siempre, a su canal Refugio en la Escritura. Hoy, como siempre, estaremos compartiendo palabra de vida, palabra de Dios, palabra de aliento, palabras que levantan, que consuelan, que enseñan, que redarguye, porque sabemos que ese es el propósito por el cual nosotros tenemos que estar pendiente a la palabra de Dios. Cualquiera que sea el propósito que Dios vaya a cumplir en este momento en tu vida, sabemos que será de bendición. Hoy estaremos ministrando bajo el tema: sin conocimiento no hay discernimiento. Estaremos ministrando bajo el tema: sin conocimiento no hay discernimiento. Entonces estaremos ministrando bajo este tema que es tan importante, el discernimiento. ¿Por qué es importante el discernimiento? ¿Qué nosotros necesitamos para obtener discernimiento? Es una arma del Espíritu que Dios nos ha regalado, pero que muchas veces, por falta del conocimiento, nosotros podemos perecer de esta herramienta tan poderosa que es el discernimiento. Y casi siempre cuando pensamos en el discernimiento, nosotros pensamos que tiene que ver con que casi siempre pensamos con que tiene que ver con que discernir cómo se llama ese demonio, pensar cómo se llama ese espíritu que está operando a través de una persona en un momento dado. Mas, sin embargo, el discernimiento es algo que nosotros tenemos que estar aplicando continuamente, es algo de día en día. El discernimiento se presenta para una decisión, se necesita para nosotros decir sí, para nosotros decir que no. Nosotros necesitamos tener discernimiento constantemente en el día. Entonces, vamos a ver, amados hermanos, ¿qué significa la palabra discernimiento? La palabra discernimiento viene del hebreo bin, que significa separar, significa distinguir, significa entender, apto, atento, buscar, comprender, conocimiento, considerar, discernir, docto, inteligente, prudente, respetar o sentir. Cuando nosotros vemos la definición de lo que significa discernimiento, nos podemos dar cuenta que esta definición está expresando el carácter de alguien.
esta definición no está expresando la definición de algo o de alguna palabra, como normalmente suele suceder, sino que esta definición está definiendo el carácter específicamente de una persona, porque dice que es una persona que sabe distinguir, es una persona que sabe entender, es una persona que está apta, es una persona atenta, es una persona que busca comprender, es una persona que busca conocimiento, es una persona que busca discernir, es una persona inteligente, es una persona prudente, es una persona que respeta, es una persona que sabe distinguir, es una persona que sabe sentir. Entonces, cuando nosotros analizamos bien lo que significa esta definición de discernimiento, nos damos cuenta que es una persona y que esta persona que tiene discernimiento no carece de conocimiento. Por eso es que nuestro versículo base está en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 13, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. El Señor expresa aquí en este versículo por qué su pueblo pereció. Y dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y cuando nosotros decimos en Nairobi, ¿de qué conocimiento estamos hablando? Estamos hablando del carácter del Dios que ellos les servían. Nosotros sabemos que en este momento Dios le estaba hablando al pueblo de Israel, pero nosotros sabemos que su palabra es un continuo presente y que ayer le habló a Israel, pero que hoy le habla a su iglesia. Entonces decimos, ¿conocimiento de qué? ¿Qué fue lo que le faltó al pueblo de Dios? Bueno, es importante que nosotros analicemos el contexto, lo que está rodeando este versículo que nosotros tanto usamos, este versículo que es tan famoso. Su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento del Dios al que ellos le servían. Antes del Señor decir esto, primero el Señor habla de una viña y habla de una viña que él había plantado. Entonces el Señor habla de que él había plantado una viña, pero el Señor especifica aquellas cosas que él había hecho para que esa viña diera buen fruto. Y vamos a ver lo que el Señor dijo que él había hecho por esa viña. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice el Señor: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogida. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también de ella un lagar. Y esperaba que diese uva y dio uva silvestre. Lo primero que vamos a ver es por qué el Señor dijo que a su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces recalcamos que antes del Señor decir su pueblo pereció porque le faltó conocimiento, vamos a explicar lo que estaba rodeando este contexto, lo que estaba rodeando este versículo. Y es que el Señor dice que había plantado una viña, pero él dice que había escogido la tierra y que la tierra que él escogió era una tierra fértil. Después dice, y la cerqué. Después dice, despedregué la tierra. Después él dice, las vides eran escogidas, pero también edificó una torre y preparó por último un lagar. Y el Señor esperaba que esa viña diera uvas, diera buenas uvas, porque no fue que no dio uvas. Lo que pasó fue que dio uvas silvestres. Y nosotros sabemos que las uvas silvestres envenenan y tienen mal olor.
son agrias, dan de entera, son incomibles. Entonces, cuando analizamos esto, dice, él había dado todo, él había puesto todo para que su viña diera un buen fruto, pero la viña no dio buen fruto, sino que dio un fruto erróneo, dio un fruto incorrecto. Él había preparado su lagar, pero cuando él fue a probar el fruto, él dijo, esta viña no dio buen fruto. Este fruto no sirve para yo poder hacer un buen vino. Entonces, nosotros podemos decir, nosotros ahora también somos comparados con una viña, porque esta palabra, podemos decir, fue para el pueblo de Israel. Pero nosotros sabemos bien que en Juan 15 la palabra dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Eso dijo Jesús, comparándonos igualmente con una viña. Y Jesús dijo, y fuera de mí, nada podéis hacer, dejándonos entender que también nosotros, al igual que la casa de Israel, hemos sido llamados a dar buen fruto, que no hay diferencia entre lo que el Señor le exigió a Israel y entre lo que nos exige a nosotros. Aún el Señor sigue exigiéndonos a nosotros buen fruto. Nosotros sabemos lo mucho que el Señor nos compara con un árbol. Incluso por eso dice que el fruto del Espíritu es. Y el Señor comienza a detallar cuáles son el fruto del Espíritu. Y dice amor, gozo, paz, templanza, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Y comienza a enumerar cuál es el fruto que nosotros como iglesia estamos llamados a dar. Entonces, el Señor explica este versículo de que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. En este momento el Señor estaba hablando que el pueblo le faltó conocimiento. El pueblo no daba fruto en ese tiempo porque no discernía entre el bien y el mal. Porque el discernimiento es para nosotros expresamente aprender a discernir entre el bien y el mal, entre lo que verdaderamente es de Dios y entre lo que no es de Dios. Entonces nosotros ahora necesitamos discernimiento para poder dar buen fruto. Claro que sí. Es imposible que nosotros como iglesia demos buen fruto si carecemos del discernimiento. Pero es imposible que tengamos discernimiento si carecemos del conocimiento, si carecemos de los atributos, de conocer los atributos que tiene nuestro Padre. Una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros a poder discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que es la verdad del error, entre lo que es la luz de las tinieblas, es el discernimiento. Pero yo no puedo tener discernimiento si no tengo conocimiento. Conocimiento de saber qué es Dios. Conocimiento de saber cuándo es Dios que me está hablando. Conocimiento de saber si el propósito, si el desierto que estoy pasando es Dios quien me quiere aquí. Yo necesito saber cuál es la voluntad de Dios para con mi vida. Entonces, por eso que traemos algunos ejemplos que nos van a ayudar a ver el discernimiento operando en distintas áreas de la palabra. Cuando nosotros nos ponemos a estudiar el discernimiento, nos damos cuenta que el discernimiento está siendo aplicado en muchas áreas de la Biblia. Y una de ellas se encuentra en Mateo, cuando Jesús tuvo que tomar aquella decisión. Vamos a verlo a la altura de la palabra, bendito Dios. Porque fue Pablo que dijo, aleluya, que mientras el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior va creciendo de gloria en gloria, aleluya. Pablo explicó muy bien lo que Jesús decía aquí. Mientras el hombre exterior se vaya desgastando, el interior va a ir creciendo de gloria en gloria. Así que yo vengo a decirte
que la compasión, aleluya, la autoconmiseración te va a llevar a ese mismo lugar. Autoconmiseración significa miseria. Tú no puedes justificar lo que está pasando con sentir compasión por ti, porque lo único que te va a catapultar, lo único que te llevará a ver otro nivel de gloria en el espíritu es cuando tu cuerpo mortal comienza a perecer, porque bien lo dijo Jesús, que cuando el trigo cae a la tierra, para que él se pueda multiplicar, el grano tiene que morir, aleluya. Eso fue lo mismo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengue y que él crezca. De la única forma que Jesús va a crecer es cuando nosotros tomamos la decisión de morir al yo, de morir al ego, de morir al orgullo, aleluya, alabanza al Cordero. Es necesario menguar para que Cristo crezca. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vemos a Jesús diciéndole, Pedro, tú no estás poniendo tu mira en las cosas de arriba. Tú estás poniendo tu mira en las cosas de la tierra. Y por eso tú me eres piedra de tropiezo. Ay, yo no sé, tú vas a tener que analizar quién te está haciendo piedra de tropiezo en este tiempo. ¿Estás pasando por un desierto? Si conoces la voluntad de tu Padre, vas a saber, ¡ey, aleluya! ¿Quién fue que te metió en ese desierto? Y cuando tú conoces el carácter de aquel que te metió en el desierto, tú vas a tener el discernimiento y vas a decir, es que no me voy a mover, no me voy a mover. No me voy a mover, estoy sufriendo, sí, me duele, aleluya, me arde, quisiera salir corriendo, pero conozco un Dios de poder que me metió en este desierto, que me metió en esta enfermedad, aleluya, que me metió en este matrimonio, aleluya. ¿Dónde fue que te metió Dios? Aleluya, alabanza al Cordero. Y cuando tú comienzas a conocer el poder, el carácter, la magnitud del amor, de la paciencia, de la bondad del que te metió en ese desierto, tú sabrás, aleluya, que te van a catapultar, que te van a sacar de ese desierto en otro nivel de gloria, que la misma mano que te metió es la misma mano que te va a sacar de ese desierto. La palabra dice que Jehová había sacado a su pueblo, aleluya, con manos fuerte, con manos poderosas. Ey, al enemigo tenía que reconocer, aleluya. Ey, eso es dedo de Dios. Le dijeron los adivinos a Faraón. Hey, alabanza. Ay, ellos le tuvieron que decir, lo adivino a Faraón, le tuvieron que decir, hasta aquí llegamos, Faraón. Yo me quito, yo me voy de aquí. Este es el dedo de Dios que está a favor de esa gente. Es el dedo de Dios que está peleando con ellos, aleluya. Mejor yo me voy de aquí, Faraón, aleluya. Muchas veces el enemigo conoce más el carácter del Dios que está peleando por ti que tú mismo, que tú misma. Entonces, necesito que uses este discernimiento. En este momento se estaba aplicando el discernimiento para discernir entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Eso fue lo que Cristo hizo. Esto era lo que estaba pasando aquí. El discernimiento se está aplicando aquí para decidir entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Entonces, la autoconmiseración no viene de Dios. Si estás sintiendo compasión por ti, no viene de Dios. Si estás sintiendo compasión por ti, no viene de Dios. Es aquí donde nosotros tenemos que aplicar el discernimiento. Estás sintiendo compasión, te sientes muy cansada, muy cansado. Eso es normal, ok. Estar cansado, estar cansada. Lo que no es bueno es que sintamos conmiseración de nosotros. Una de las cosas que nosotros vemos a Jesús en medio de todo, contra todo viento y contra todo pronóstico, es diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Usted no ve a Jesús diciendo otra cosa. Yo soy Hijo de Dios. Aleluya. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Que la conmiseración no toque tu puerta.
Que la conmiseración no dañe tu esencia. Que la conmiseración no estanque los planes que Dios tiene para tu vida. La conmiseración trae desánimo. No permita que el desánimo visite tu día. Aleluya. Es para esto que necesitamos tanto esa palabra que se llama discernimiento. Pero te tengo que hacer otra pregunta. ¿Tú conoces el carácter de aquel que te llamó? ¿Tú conoces el carácter de aquel que te metió en ese desierto? No importa cómo se llame. Porque si tú conoces su carácter, tú sabes que Él es quien va a perfeccionar la buena obra en tu vida, en el nombre de Jesús. Así que yo te tengo que decir que analices bien y que pienses bien antes de tomar una decisión que no esté conforme a la voluntad de Dios. La palabra dice en Mateos 16:22, entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Nosotros sabemos que era ya casi el tiempo donde Jesús iba a morir. Y Jesús anunciaba su muerte y decía, es necesario que el Hijo del Hombre muera y que al tercer día resucite. Entonces Pedro, como buen amigo de Jesús, lo sacó aparte y le dijo, Señor, ten compasión de ti, aleluya. Señor, que esto no te vaya a acontecer, por favor, yo no quiero que tú perezcas. Pero más sin embargo, vemos operando el discernimiento en este versículo cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. ¿Por qué, Jesús? Es que cuando nosotros vamos a hablar de discernimiento, Jesús era el discernimiento en persona. Cuando vamos a hablar de discernimiento, dice la palabra que a Jesús nadie le tenía que decir nada, porque él sabía lo que había en el corazón de cada uno de los hombres. Entonces vemos a Jesús discerniendo. Pedro, yo sé que tú me amas. Pedro, yo sé que tú eres mi amigo. Pero yo sé cuál es la voluntad de mi Padre, Pedro. Y la voluntad de mi Padre no es que yo tenga compasión de mí, Pedro. La voluntad de mi Padre es que yo perezca, Pedro. Así que yo te tengo que decir que no eres tú quien está hablando. Y por eso Jesús pudo identificar la voz. Hey, cuidado, quien te está diciendo que tenga compasión de ti. Jesús, aleluya, es nuestro mayor ejemplo. Más adelante nosotros vemos a Jesús diciendo, oh, yo te digo que el que me quiera seguir a mí tendrá que negarse a sí mismo. Pero ya vemos a Jesús negándose antes, porque Jesús no predicaba antes que él no había vivido. Bendito sea el nombre de Jesús. Todo lo que Jesús enseñaba era a través de su ejemplo. Por eso es que vemos que Jesús dice, todo el que me quiera seguir va a tener que coger su cruz y va a tener que negarse. Entonces, ¿quién te está diciendo a ti, aleluya, que es bueno que tú tengas compasión de ti? Aleluya. Una de las cosas que no nos dejan avanzar como cristianos es que tenemos mucha compasión de nuestra carne. Nosotros no queremos que nuestra carne perezca. Pero Jesús sabía que de la única manera que él iba a recibir un cuerpo en gloria era cuando su cuerpo terrenal muriera, aleluya. Muchas veces queremos ver la gloria de Dios, pero nosotros no vamos a poder ver la gloria de Dios. Anteriormente estábamos viendo el punto del discernimiento operando entre la voluntad de Jesús y la voluntad de Dios. Eso quiere decir que ese discernimiento estaba operando internamente, estaba operando dentro de la voluntad mía y la del Padre. Ahí necesitamos que el discernimiento se expanda, se abra. Necesito discernimiento para discernir cuál es la voluntad mía y la voluntad del Padre. Aunque tomar la voluntad del Padre conlleve sacrificio y conlleve sufrimiento. Entonces, el segundo punto es discerniendo en lo externo. Estábamos en lo interno. Ahora vamos a entrar a lo externo. Bendito sea el nombre de Jesús.
discerniendo entre el bien y el mal. Y esta palabra que nos va a acompañar de base bíblica se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 5. Y dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David dijeron, he aquí que te dijo Jehová. He aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que te entrego a tu enemigo en tus manos y hará con él como bien te pareciere. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo David, que me libre Jehová de tocar al ungido de Jehová. Entonces podemos ver a David aquí discerniendo entre el bien y el mal. Nosotros sabemos esta historia, sabemos que Saúl andaba buscando a David y que Saúl no andaba buscando a David para tomarse un café. Sabemos bien que Saúl no andaba buscando a David para hacer historia, ni para tomarse un vino, ni para hacer cuento. Saúl estaba decidido totalmente a quitarle la vida a David. Y cuando David se encuentra en esta posición donde el Señor le había puesto a David la vida de Saúl en sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquellos hombres que andaban con David le dicen a David, he aquí el día que dijo Jehová, te pongo tu enemigo en tus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Inmediatamente vemos que David corta el manto de Saúl. Dice que el corazón de David se turba, aleluya. El temor de Dios se activó, aleluya. Gloria a Jesús. Se activa el temor de Dios en la vida de David. Es aquí donde entra el discernimiento. Y David discierne. No se trata de Saúl, se trata de la unción de Dios sobre este hombre. Nosotros sabemos bien que cuando se tenía que hablar de valiente, que cuando se tenía que hablar de guerra, que cuando se tenía que hablar de victoria, se tenía que hablar de un David, bendito sea el nombre del Señor. Pero David dijo, que me libre Jehová de levantar mis manos contra su ungido. Es aquí donde entra el discernimiento entre el bien y el mal. David tenía justificación para quitarle la vida a Saúl. David tenía derecho, pero había en David un temor santo a Dios. En David había un temor a Dios, un temor reverente a lo que Dios en algún momento había usado, a lo que Dios en algún momento había tocado, en lo que Dios le había placido en algún momento. Y nosotros sabemos bien la condición de Saúl en este momento. Saúl estaba desechado, pero aún así seguía siendo una vasija que Dios en algún momento depositó su aceite. Y es aquí donde David entra lo que es el fruto de David. He escuchado decir cómo se reveló el fruto de David en este momento. David fue un hombre valiente para derribar a Goliat. Pero en el momento donde se reveló su verdadero fruto es cuando él le perdona la vida a David. Y estoy totalmente de acuerdo con esto. Una cosa es derribar gigantes y otra cosa es respetar la unción de Dios en los que nos rodean.
el bien y el mal. El Señor nos pone a nosotros en un lugar donde nosotros podemos escoger hacer el bien o hacer el mal. Y nosotros vamos a escoger conforme a lo que esté en nuestro corazón. Es aquí donde podemos recordar este David con todas las razones, con todos los motivos para quitarle la vida a Saúl. Siempre hago esta comparación porque es una comparación que me persigue y me impacta ver la situación donde hay dos situaciones diferentes y cada uno toma una decisión diferente. Por eso es que la Biblia está llena de consejos que mañana nosotros no podremos decirle al Señor, nadie me enseñó, sino que el Señor va a decir, yo te dejé mi palabra para que tú adquirieras conocimiento. Y a través del conocimiento adquirieras discernimiento. Y a través del discernimiento pudieras permanecer en el bien. Tú decides dónde quieres permanecer, en el bien o en el mal. Tú decides si te quieres desviar. Tú decides, al final y al cabo, tú siempre vas a decidir, yo siempre voy a decidir. Entonces, cuando yo veo este ejemplo de David perdonándole la vida a Saúl más de una vez, esto ocurrió varias veces, en varias ocasiones. Él tuvo la oportunidad de quitarle la vida a alguien que lo andaba buscando para quitarle la vida. Siempre me trae a memoria la historia de Caín y Abel, donde antes de que Caín le quitara la vida a Abel, Dios se le reveló a Caín y le dijo, Caín, el pecado está tocando tu puerta. Caín, el pecado está tocando tu puerta. Si tú te enseñoreas del pecado, él no se va a poder enseñorear de ti. Pero si el pecado se enseñoreará de ti, aleluya, la muerte está a la puerta. Entonces, cuando vemos estos dos ejemplos, no sé en qué lugar tú estés en este momento, si estés en el de Caín o si estés en el de Saúl o en el de David, no sé en qué lugar tú estés en este momento. Pero cuando veo estos dos ejemplos entre David y Caín, David tomó la decisión por cuenta propia de perdonarle la vida a Saúl. A Caín fue advertido de que el pecado estaba tocando y que se iba a enseñorear de él. Y aún así, Caín permitió que su corazón se inclinara al mal. Nosotros, de muchas formas, el Señor nos avisa cuando nuestro corazón está teniendo inclinación al mal. Bendito sea el nombre del Señor. Es aquí donde necesitamos discernir. David pudo discernir. Aunque tenga todo a mi favor, aunque tenga todas las razones, aunque tenga la justificación, mi corazón no se va a inclinar al mal. Después de esto, más adelante podemos ver en un versículo donde David dice, del impío salió impiedad. Aleluya. Hey, aleluya. Él dijo que me libre Jehová de levantar mis manos contra su ungido. Aleluya. Pero más adelante vemos que David dice, del impío salió impiedad. Y como él no se consideraba un impío, no mató a Saúl. Fue del impío que salió impiedad, no de mí. David le voció a Saúl. Hay un proverbio que dice que del impío salió impiedad. Entonces, del piadoso sale piedad. Entonces aquí, donde tenemos que discernir entre el bien y el mal, ¿qué está saliendo de mí? ¿El bien o el mal? ¿A qué me estoy inclinando? ¿Me estoy inclinando al bien o al mal? ¿Está saliendo impiedad de mí? Necesitamos discernir verdaderamente qué estamos manifestando. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí se necesita discernimiento. Discernir entre el bien y el mal. Aleluya. Recordemos que discernimiento tiene que ver con discernir lo
malo de lo que parece bueno. Hay cosas que parecen buenas, pero no lo son. La palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero que su fin es camino de muerte. Es aquí donde tú vas a tener que tener discernimiento para tú ver si el camino que a ti te parece bien está conforme a la voluntad de Dios. Si el camino que a ti te parece bien es camino de vida o es camino de muerte. La palabra dice que engañoso y perverso es el corazón, y dice, ¿quién lo conocerá? Y dice, yo Jehová que escudriño el corazón del hombre. Es el único que puede discernir nuestros pensamientos. Entonces muchas veces solamente estamos yendo tras los deseos de nuestro corazón. Entonces es aquí donde necesitamos conocer el carácter del Dios que le servimos para decir, esto no viene de Dios, esto no viene del carácter de Dios. El carácter de Dios no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo o con lo que yo estoy pensando hacer. En el nombre de Jesús, oramos para que esta palabra pueda ayudarte a discernir, a tomar decisión en un tiempo tan difícil que estamos viviendo. Bendito Dios. Vamos a entrar al otro punto y es discerniendo las profecías. Discerniendo las profecías. Esta palabra se encuentra en Primera de Juan. Y esta palabra se encuentra en Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 y dice, discerniendo las profecías. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando hablamos de probar los espíritus, esto significa que discierne por favor la profecía. Nosotros sabemos que la palabra nos manda a nosotros a juzgar la profecía, no el vaso, sino la profecía. Y esta palabra de probar los espíritus está diciendo, necesitas probar si esta persona está profetizando de su carne, está profetizando de los demonios o está profetizando de parte de Dios. Nosotros sabemos que la palabra dice que no hay palabra profética más segura sino la que ya está escrita. Toda palabra profética tiene que pasar por el colador de la palabra. La profecía no puede venir a contradecir lo que dice la boca de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo discernir una profecía si viene de parte de Dios? Lo primero que tenemos es que nosotros sabemos que Dios dijo que enviaría su Espíritu Santo, el Consolador, que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Automáticamente tú tienes el Espíritu Santo. Es lo primero que tú tienes. Tú tienes un Espíritu Santo que te guía a la verdad y te guía a la justicia. El Espíritu Santo es el único que discierne todo espíritu, es el único que desenmascara todo espíritu, llámese como se llame. Entonces, discerniendo la profecía. Otra cosa que tenemos que saber es que la palabra de Dios, por más dura y difícil que sea, siempre viene a corregir, a levantar, a redarguir, a consolar, a instruir. La palabra de Dios es para edificar. Cuando Dios envía una palabra, por amarga que sea, va a traer resultado y no cualquier resultado. La palabra de Dios va a traer buenos resultados, por difícil que parezca la palabra. Entonces, cuando vamos a discernir la profecía, necesitamos conocimiento. Amén. Necesitamos conocimiento.
¿Cómo tú puedes discernir una palabra profética si tú no tienes conocimiento de lo que es la palabra profética? La palabra de Dios ya es profética. Ella es profética. Entonces, ¿cómo tú puedes saber si algo viene de parte de Dios si tú no tienes conocimiento de Dios, de lo que su boca ha dicho, de lo que dice Dios, de lo que es su carácter? Entonces, necesitamos conocimiento para poder discernir si las profecías vienen de Dios o no vienen de Dios. Es como que si yo te doy una comida a probar, yo te voy a dar, yo soy dominicana, yo te voy a dar arroz, habichuela y carne. Si tú nunca has probado arroz y habichuela y carne, no importa qué tan mala esté el arroz, la habichuela y la carne que yo te dé, a lo mejor tú te la vayas a encontrar buena. Pero si tú no lo has comido, no importa qué tan buena esté, a lo mejor no te parezca tan buena porque tú no has comido otra antes. Entonces esta es la importancia de nosotros tener conocimiento de la palabra de Dios. Cuando otra persona habla, ¿estás tú sabiendo lo que esa persona está hablando? Tenemos que ser como los de Berea. La palabra dice que los de Berea, Pablo iba y le predicaba. Pero ellos no se conformaban con lo que Pablo le decía. La palabra dice que ellos iban a la escritura a confirmar lo que Pablo estaba hablando. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces es importante que nosotros obtengamos el conocimiento. ¿De dónde viene el conocimiento? Dice la palabra. Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero dice que el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Entonces el Señor nos deja saber a nosotros que sin conocimiento no habrá discernimiento. Otra cosa para discernir las profecías es que nosotros, dice la palabra, que en los postreros tiempos vendrán hombres vanagloriosos, blasfemos, desobedientes, malos, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, amadores de los deleites más que de Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Dice, porque estos son los que se meten a la casa y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastrada por diversa concupiscencia. Y dice algo más. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Tremendo. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, son arrastradas por su concupiscencia. Pero esto no es solamente para la mujer. Nosotros aquí no solamente vamos a hablar de la mujer. En aquel tiempo se estaba hablando de la mujer. Decía que estas mujercillas, él la llamaba, siempre están aprendiendo y que nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y por eso ellas son arrastradas por sus diversas concupiscencias. Entonces aquí yo no voy a hablar de la mujer, aquí yo voy a hablar de ambos. Porque es lo mismo tanto para el hombre como para la mujer. El que no tiene conocimiento de Dios, de su carácter, de su voluntad y de lo que Él demanda para cada uno de nosotros es arrastrado, sea hombre o sea mujer. Vamos a ser arrastrados por nuestra concupiscencia. Y nosotros bien sabemos que esta guerra es constante, que esta guerra es todos los días. Entonces, sin conocimiento no hay discernimiento y sin discernimiento no hay fruto. Bendito Dios. Dice que estos hombres amadores, vanagloriosos, blasfemos, impíos, desobedientes, implacables, intemperantes, que van a venir en los postreros tiempos, que van a tener apariencia de piedad, pero que van a negar la eficacia de ella. Por eso Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. No lo vas a conocer por las obras, no lo vas a conocer por el poder. Aleluya. Yo te quiero decir a ti que lo que te va a hablar es el fruto. Y por eso Jesús dijo, si quieres conocer
un hombre o una mujer de Dios, yo te voy a decir qué es lo que tú tienes que observar. Dice que van a negar la eficacia de ella. Una cosa es lo que van a decir y otra cosa es lo que van a hacer. Pero nosotros no podemos ser como nubes sin agua llevada por todo viento de doctrina, sino que para nosotros poder juzgar una profecía, nosotros tenemos que conocer la palabra del que da la profecía. Nosotros tenemos que conocer la voluntad del que da la profecía. Nosotros tenemos que conocer el carácter del que da la profecía. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vamos a conectar el principio con el final. Necesito discernimiento, pero para poder obtener discernimiento necesito conocimiento. Cuando uno el discernimiento al conocimiento, o inverso, el conocimiento al discernimiento, solamente así vamos a poder dar fruto. Vamos a volver a la viña. La viña tenía todo lo que necesitaba para dar un buen fruto, pero no tenía conocimiento y por lo tanto no podía discernir entre el bien y en el mal. Por lo tanto no podía discernir entre su carne y la voluntad del Padre. Por lo tanto no podía discernir entre la voluntad del diablo y la voluntad del Padre. Entonces, este mensaje, aleluya, ha venido a ti hoy para que tú puedas analizarte, para que tú puedas hacer un autoanálisis y decir en qué posición de estos ejemplos tú te encuentras, entre qué voluntad tú te encuentras, entre la tuya y la del Padre, entre la del Padre y la tuya, entre la del enemigo y la voluntad del Padre, o entre la voluntad tuya y la del enemigo. ¿Dónde te encuentras? Es el tiempo de discernir, es el tiempo de despertar. Una de las cosas que nos va a llevar a nosotros a hacer la voluntad del Padre es conocer su carácter. Ninguna otra cosa nos va a llevar a hacer su voluntad. Porque esto fue lo que le pasó a Jesús. Él dijo, como dijo Esther, si tengo que perecer, que perezca. Pero yo voy a perecer haciendo lo que el Padre me mandó a hacer. Porque eso me dice a mí que esta leve tribulación momentánea solo causará un eterno peso de gloria. Eso es lo único que va a ser la voluntad del Padre en tu vida. Aunque sea angustioso, aunque sea doloroso, aunque sea duro, aunque sea difícil, va a causar un excelso y eterno peso de gloria en tu vida y en la de aquel que se somete. Porque Él lo dijo muy claro, mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis planes no son tus planes. Dijo que así como son tan altos los cielos de la tierra, así mismo están nuestros pensamientos de los de Él. Este mensaje el Señor te lo ha enviado para que te alinee a su palabra, para que te alinee a su propósito, para que pueda discernir la verdad del error, lo oscuro de la luz, aleluya, y el engaño de la verdad. Ciñe tus lomos con la verdad de Cristo. Ciñe tus lomos con la verdad de Cristo. Es mi consejo para ti en este día. Dios te bendiga, Dios te guarde, que el poder y la bendición de Dios te arrope en el nombre de Jesús. Que la bendición de Dios visite tu vida y que te traiga un eterno y excelso peso de gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bye, bye.